Continuamos nuestra entrevista con Rogen Runril sobre la selva peruana y el cambio climático. El Perú es el tercer país más vulnerable al cambio climático. El tercer país. Primero es Bangladesh, que está debajo del mar, ¿no? Después Honduras, por las corrientes, los arrecifes, las tormentas. ¿Cuáles son ¿Por qué el Perú es un país vulnerable al cambio climático? Hay varios factores. Uno de ellos es su diversidad. Así como es una ventaja, también es una desventaja. Es una desventaja. Sí, pero sobre todo si yo quisiera anotar cuáles son las desventajas, es la pobreza y la falta de previsión. O sea, los peruanos son totalmente imprevisores, no tenemos cultura de previsión. Tú sabes, hay una familia que en el invierno sus casas arrasadas en el Rímac o cualquier otro río, al año siguiente vuelve a construir en el mismo sitio. A construir en el mismo sitio, ¿no? Entonces hay una subcultura de imprevisión en el Perú. Lo otro es que se invierte muy poco en el manejo. El Perú es un país que tiene el 90% del agua servida, industrial y doméstica, no es tratada. O sea, tenemos una enorme incultura ambiental. Los ríos en el Perú son basureros. Sobre todo en la costa. Sobre todo en la costa. En la selva también. Cuando hay pudriciones de cosas, por ejemplo, llega un stock de sardinas, de latas de leche podridas al río. En el momento que estamos hablando ahorita, 200 toneladas de aguas hervidas se están arrojando al río Amazonas. En este momento, por un canal que sale en el Huequito, en el puerto turístico. Los turistas cuando bajan para ir a los albergues, bajan tapándose la nariz, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un gran énfasis en una cultura previsional y al mismo tiempo, lógicamente, que los municipios, los gobiernos regionales empeñados en un obrismo desbocado, empiezan a invertir en lo que es el manejo de los residuos sólidos, de las aguas hervidas. Y la Amazonía es la mayor reserva de agua dulce del planeta. La Amazonía representa, toda la cuenca amazónica representa entre el 15 al 20% del agua dulce aún no contaminada. Hay que recordar además a los televidentes que del 100% de agua que hay en el planeta, el 97.5 es agua salada y el 2.5 es agua dulce, y de ese 2.5 queda 1% en el planeta. O sea, el recurso más vital, irreemplazable, es el agua. Por lo tanto, tenemos que cuidar el agua como la vida. En el caso de la Amazonía, el Amazonas es el río que tiene 7.000 kilómetros, el río más grande del mundo, tiene 1.100 tributarios, su flujo que arroja el Amazonas al Atlántico es 275.000 metros cúbicos por segundo, y una hora de agua equivale a un año de agua del Támesis. Entonces es un río extraordinariamente poderoso, ¿no? Y no lo aprovechamos. Como decía Neruda, es el río monarca, ¿no? Es un río así mítico. No solamente no lo aprovechamos, lo estamos contaminando. Bueno, no solamente el río Amazonas es el depósito mayor de agua. El repositorio. Que tiene entre el 15 al 20% del agua dulce aún no contaminada del planeta, sino que el bosque amazónico es una verdadera fábrica de agua. Los estudios recientes que se han efectuado básicamente en Brasil, científicos del Museo Geldi de Belém do Pará, señalan que sobre una superficie de 5.5 millones de kilómetros cuadrados de bosque tropical amazónico, se han contabilizado, se han registrado aproximadamente entre 400 a 600 billones de árboles. Cada árbol en el trópico, un árbol de 20 metros de altura, transpira, suda agua, un promedio de 1000
litros de agua al día. En consecuencia, en síntesis, esos 400 a 500, 600 billones de árboles sudan, transpiran, producen, fabrican cada día 20 millones de toneladas métricas de agua, que es 3 millones más que lo que el Amazonas arroja en el Atlántico cada día. Es decir, cuidar el bosque amazónico, manejarlo de la manera más sostenible, es realmente una condición sine qua non de vida en el planeta. Las consecuencias en la agricultura. Bueno, el año pasado yo estaba viniendo de Leticia, navegando hacia Iquitos a lo largo de 800 kilómetros. En el mes de mayo, fines de mayo, la gente empieza a sembrar arroz, maíz, frijoles y otros cultivos más en las playas, en los barrizales, que son las áreas más fértiles de la Amazonía, ¿no? Y entonces los expertos me dijeron va a tener un efecto realmente muy negativo, porque resulta que si a fines de mayo y principios de junio todavía no pueden sembrar, van a sembrar recién en julio, cuando la temperatura ha crecido y aparecen unos hongos que matan las semillas. El cálculo que han hecho los expertos en Loreto sobre la disminución de la producción agraria es más o menos del 40 al 50% por efecto del cambio climático y esa modificación de las estaciones vaciantes y crecientes. Es un efecto muy severo sobre la agricultura. Bueno, el impacto es lo que alimenta a las poblaciones. Así es, el impacto de eso se ve ahorita. Acabo de venir de Iquitos y casi el 80% del abastecimiento de Iquitos proviene de fuera, extrarregional. Y el otro elemento importante hay que señalar es que de las poblaciones indígenas que hay en la Amazonía, que son 1.350, hay 613 que no están tituladas. En total tienen un promedio de 12 millones de hectáreas de bosques. Es muy importante, es vital, es clave que antes del proceso de negociación de la COP20, sobre todo el programa REDD, el programa de reducción de carbono, de emisiones de carbono y deforestación y degradación, las comunidades sean tituladas, porque las comunidades con sus títulos de propiedad pueden tener una negociación equitativa, adecuada, justa con los organismos internacionales y los países. En todo caso, ese es un acuerdo que han tomado ya los pueblos indígenas amazónicos de participar, de proponer soluciones sobre cambio climático, sobre mitigación y adaptación, pero poniendo como condición que sus territorios, tierras y territorios, sean titulados como una salvaguarda legítima en función de los derechos del Convenio 69 y de su propia vida y supervivencia. Y protegerlos mejor. Así es. Gracias, Rangel. Ustedes lo han escuchado. El nuestro es uno de los países más afectados por el cambio climático y sus consecuencias son irreversibles. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con Bernarda, una versión libre de La Casa de Bernarda Alba.